Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos esperando que se unan los demás, incluyendo al doctor García, que estaba tratando de ingresar, y vamos a arrancar con el tema de hoy, que ya sería prácticamente uno de los últimos. Ahí está Francisco. Buenas tardes. No te escuchamos. Pachi, está silenciado. Si quieres hablar, ahí está. Debería estar silenciado. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Ahora sí? Ahí está, sí. Bueno, Alto y claro. bueno, habían arrancado ya con nada, no. Bueno, esta es, creo, la anteúltima clase, más allá que tenemos, con lo cual deberían ya estar preocupados, pero... A ver, estamos... Con eso ya los asustaste. No, si vienen bien, yo les tengo una fe. A ver, Sí. venimos con estas últimas clases que son temas largos, complejos, pero que el hecho de la jerarquización por ahí de las lecturas lo que hace es facilitar a dónde apuntar, o qué puntos son los que tienen que trabajar y visualizar, porque la verdad que son periodos muy complejos y muy extensos. ¿Sí? Imagínense que nosotros hoy vamos a estar viendo prácticamente un periodo que va desde el año 58 hasta el 73 prácticamente, que es imposible abordarlo profundamente en este tiempo. Lo que sí es necesario por ahí visualizar esas cuestiones que han terminado siendo centrales para estos periodos y que han marcado la época. Son, insisto, épocas muy complejas, convulsionadas, donde también vamos a encontrar que hay distintas características y marcas que trascienden las fronteras del país y que tienen que ver con esas modificaciones que se han ido dando a lo largo de todo este proceso. Entonces, ustedes llegaron hasta, si mal no recuerdo, hasta la reforma del 57. Díganme que sí. Arrancábamos ahí. Tengo entendido que arrancábamos en eso. La última clase habían visto la reforma constitucional del 49, el golpe del 55, que lo había derrocado a Perón en su segundo mandato, y nosotros teníamos que arrancar con la reforma constitucional del 1957. Y teníamos que llegar, como decías vos, un periodo extenso porque abarca hasta 1973, incluyendo la enmienda de 1972. Con lo cual es extenso, es largo, y complicado también. No sé, Pachi, si querés arrancar vos, arranco yo, querés hacer alguna cuestión más. A ver, Perdón me que te parece interrumpí. No, lo primero que hay que tener claro, me parece, para analizar la reforma del 57, algo muy breve para ver la centralidad de la situación. Nosotros tenemos un proceso, arrancamos acá con un proceso constitucional muy especial. ¿Y por qué digo que es un proceso constitucional muy especial? Nosotros vamos a dejar de lado, o se va a decretar en primer lugar, la nulidad de una reforma constitucional. Es decir, el golpe del 55 trajo como características, más allá de las cuestiones políticas, el hecho de anular una reforma constitucional. Una situación bastante cuestionable y anómala, más allá de la discusión que la misma reforma del 49 puede haber tenido en relación a su proceso de convocatoria. Si hay algo que han tenido todos los procesos de reforma constitucional en nuestro país, son vicios, irregularidades, cuestiones que nos hacen escarbar su constitucionalidad. Ahora, nosotros lo que tenemos acá, el primer hecho que va a marcar es la anulación de una reforma constitucional a través de un decreto ley dictado por un gobierno de facto, lo cual hace mínimamente cuestionable esto que ha ocurrido. Pero en la práctica hace que se derogue la reforma constitucional de 1949. Y que se inicie después un proceso constituyente que va a terminar en la reforma del 57. ¿Por qué? Porque la realidad es que, en términos históricos, había ocurrido un cambio que era innegable.
más allá, insisto, de las visiones o posturas que cualquiera pueda llegar a tener sobre los 10 años del peronismo, la realidad es que había habido un proceso de transformación y un cambio en nuestra sociedad. Y ese cambio se había trasuntado en la reforma del 49, con lo cual muchos de esos derechos, garantías que habían pasado a quedar establecidos eran muy difíciles de borrar. Si hay algo que se equivocó, se equivocó y con una visión totalmente errónea, inexacta, además de reprochable, la revolución libertadora, es avanzar sobre las políticas de querer borrar de un plumazo la existencia de un fenómeno político y social que había ocurrido. Y esto se había transmutado en la Constitución, lo que generó la necesidad de dar una respuesta también política y constitucional a esto que había ocurrido. Y la reforma del 57 es eso, es una respuesta política a una situación constitucional que se había dado, que va a tener toda una serie de dimes y diretes, por ahí que no son los más importantes o que ustedes los van a poder visualizar en las lecturas, en relación a cómo se da el proceso de convocatoria, quiénes participan, quiénes no participan. Se retoma un proceso que ya había ocurrido en nuestro país. Ustedes recordarán que en el primer proceso conservador, en la primera elección de Justo, nosotros tuvimos la proscripción del radicalismo para la elección presidencial, y después de la Libertadora se repite esto y pasamos a tener la proscripción del peronismo, lo cual va a empezar a viciar este proceso constitucional. Entonces llegamos a una reforma del 57 que ¿cómo debería haber sido convocada? En primer lugar, a través de las formas que establece el artículo 30 de la Constitución Nacional. Y el proceso de reforma de una Constitución habla de que necesariamente se tiene que dictar una ley que declare la necesidad de reforma, que debe estar sancionada por ambas cámaras. Chocamos con el primer problema. ¿Cómo vamos a dictar una ley de necesidad de reforma si nosotros tenemos el poder legislativo cerrado? O sea, primer conflicto que encontramos constitucional en relación a esta reforma del 57. Que estaba impulsada a través de un gobierno que tenía una junta asesora. No vamos a discutir, a ver, la corrección o el tinte o la pluma que tuvo evidentemente la incorporación después del 14 bis, pero lo que no podemos desconocer es que llegamos a una reforma constitucional a través de un proceso que no corresponde, que no es el que fija la Constitución. Y de esa forma llegamos a la reforma de 1957. Una reforma además que, como les dijimos, va a haber un llamado a elecciones, no van a participar todos los sectores políticos porque hay uno de los sectores políticos que está proscripto y que no puede participar. Se va a generar el conflicto ya que se venía dando dentro del radicalismo y que te va a terminar dando origen luego a lo que es la conformación de la Unión Cívica Radical del Pueblo y la Unión Cívica Radical Intransigente. Y vamos a llegar entonces a un proceso constituyente que tenía como objetivo ¿qué? Plasmar en la Constitución de 1853 muchas de esas reformas laborales sobre derechos de niñez y ancianidad que había planteado la Constitución del 49 e incorporarlo y darles un carácter constitucional, porque lo que no nos podemos olvidar es que esa revolución libertadora que había arrancado con un severo conflicto con el peronismo y con los distintos espacios referentes del peronismo, se veía la necesidad de generar espacios o negociaciones a punto de calmar una situación política y social que se vivía en nuestro país. ¿Qué se reforma entonces de la Constitución del 53? Bueno, principalmente encontramos la incorporación del artículo 14 bis de la Constitución, artículo que hasta el hartazgo nos hemos cansado de ver, escuchar y lo van a ver después en gran cantidad de materias,
es una especie de artículo ómnibus, porque ahí vamos a tener un compendio de todos los derechos laborales, o gran parte de los derechos laborales sobre los que se estructura todo el sistema futuro laboral argentino. Vamos a tener todos los derechos vinculados a la libertad sindical. Se va a tomar como una de las grandes incorporaciones entre los fundamentos para este artículo, el derecho a huelga. Ustedes recordarán que la Constitución del 49, como característica peculiar, tenía que no figuraba el derecho a huelga de los trabajadores. Bueno, en el 14 bis se incorpora el derecho a huelga de los trabajadores y toda una serie de derechos, jubilaciones y pensiones móviles, bueno, etcétera, que muchos de ellos, inclusive hasta el día de la fecha, todavía no han recibido regulación. Pongo dos ejemplos para, que es la participación, por ejemplo, de las ganancias en las empresas por parte de los trabajadores. Fíjense que desde el año 57 que se incorpora ese artículo, a la fecha ha habido solamente 2 proyectos a lo largo de toda la historia que han tratado de fijar estas normativas. Con lo cual, pasamos a tener como gran hito de esa reforma, entonces, el artículo y la incorporación del 14 bis. Hay más para decir sobre la reforma, varias cosas más. No sé, Vero, vos querés agregarle algunas cuestiones más a este tema, pero pasa que yo para ver si llegamos, pero hay cosas para agregarle. Está silenciada. Sí, perdón, estaba silenciada y no me podía desmutear. No, con respecto a esta reforma, lo básico y fundamental es lo que vos dijiste, que partan del punto inicial que fue dada por un gobierno de facto, con lo cual partimos de la base de que la constitucionalidad de esa reforma es claramente objetable. Ustedes saben que este gobierno de facto, este ejecutivo encabezado por Aramburu, había dictado un decreto a través del cual se establecía la necesidad de reformar la Constitución. Precisamente lo que tendía era a, como primer punto de partida, anular lo que se llamaba la Constitución justicialista, que era la Constitución de 1949, con la reforma que se había introducido, aplicando netamente la política lineal que sentaba Juan Domingo Perón. Entonces, el punto de partida inicial de esta reforma era la necesidad de volver a los principios liberales que se habían sentado, obviamente, al dictarse la Constitución de 1853 y que venían siendo sostenidos desde la Revolución de Mayo. Por lo tanto, lo primero que establece en este decreto presidencial Aramburu es la necesidad de conformar una convención constituyente y la forma a través de la cual iban a ser elegidos estos constituyentes, destacando desde ya que con el peronismo que estaba proscrito no estaba permitido ni iban a ser aceptados para participar de esta convención. A su vez también la convención, este decreto establecía cuáles eran los artículos, son alrededor más de 30 artículos, eran los que se necesitaba reformar, porque lo que veía necesario este gobierno de facto era volver al sistema federal, reforzando todas las instituciones, paradójicamente, todas las instituciones que hacían al gobierno federal, como eran un poder legislativo independiente, un poder ejecutivo que tuviera claramente diseñadas las facultades, como así también el acceso y la forma a través de la cual se iban a desvincular todos aquellos que conformaban los empleos públicos. Y por último, la necesidad de conformar un poder judicial más robustecido y a su vez más independiente. También veían la necesidad de reforma en cuanto a darle mayor autonomía a las intendencias, a los municipios. Y a su vez también reformar todo lo que era el sistema electoral y por último el sostenimiento de las libertades individuales y los derechos sociales. Muchos de los convencionalistas, ustedes lo van a leer en la lectura de Novaro, todas las discusiones que se fueron dando, y el miedo que había al sentar esta reforma era que se desoyeran estos derechos sociales que ya habían sido ganados por el sector y que estaban respondiendo a una nueva realidad social. Por lo tanto, las discusiones se centraban
sobre la base de cuáles iban a ser las principales reformas a realizar. Obviamente que el mismo decreto presidencial establecía que iba a tener un lapso de duración esta convención constituyente. No iba a poder durar más del 1 de septiembre hasta el 1 de octubre, con una posible prórroga en caso de ser necesario, hasta el 14 de noviembre. Es decir, ustedes verán que estamos reformando, o que se establecía la necesidad de reformar una constitución, pero le estaban dando un tiempo acotado a las discusiones que se iban a dar en torno a la reforma que en definitiva se iba a aplicar. Obviamente que, como lo dice Novaro en la lectura obligatoria, las discusiones y los debates no fueron nada fructíferos, y finalmente se declaró la clausura de este Congreso Constituyente y simplemente se terminó con la incorporación de este artículo 14 bis y la modificación simplemente del artículo 67, inciso 11, en cuanto a las atribuciones que establecía el Congreso, del sostenimiento a su vez del dictado de los códigos que se le agregó, el Código del Trabajo y la Seguridad Social. Verán ustedes entonces que estas garantías que establecían desde el punto de vista del derecho social, si bien fueron cuestionadas, vuelvo a repetir, en cuanto a la constitucionalidad de su dictado, fue recién para la reforma de 1994 en la cual se le dio legitimidad a este artículo 14 bis incorporado como tal. ¿Cuáles son las garantías que establece? Como los decía Francisco, la Constitución del 53 hablaba de un derecho de trabajo que simplemente iba a estar limitado por las leyes que reglamentaran su ejercicio. El artículo 14 bis estableció todas las garantías que iban a tener que ser veladas de parte del Estado para el reconocimiento del ejercicio de este derecho de trabajo para todos los trabajadores del país. Obviamente que estamos hablando de una calidad digna de trabajo, una retribución acorde a la tarea que se está realizando, estaba estableciendo las bases de la prohibición contra el despido arbitrario, y a su vez también, como también estableció Francisco, se refería a la estabilidad gremial y a su vez los derechos sindicales que empezaron a ser reconocidos institucionalmente como tales. Y por último también en la incorporación del tercer párrafo se refiere a la parte de la seguridad social y todo el reconocimiento de lo que es las jubilaciones y pensiones, que tiene que ser reconocido y garantido por el Estado. Efectuada esta reforma, vuelvo a repetirles, que quedó en el sustento si era o no constituyente o debía ser conservada como tal. Se continúa en este caldo de conflictos que se venían dando en el país, producto de la proscripción del peronismo por un lado y producto de la división de la oposición que teníamos, como mencionó Francisco también, que era la Unión Cívica Radical, que estaban por un lado la Unión Cívica Radical Intransigente, encabezada por Frondizi, que era más tendiente a lograr un consenso con el peronismo, acercarse hacia el peronismo para lograr a través de ello surrepticiamente un favoritismo para acceder a las elecciones, y a partir de allí pensando que iba a lograr que la figura de Perón perdiera su poder. Mientras por el otro lado estaba la Unión Cívica Radical del Pueblo, que tenía como su principal exponente a Balbín y posteriormente a Arturo Illia. Era necesario convocar a elecciones porque la necesidad de volver al sistema electoral y volver a una estabilidad institucional así se lo requería. Con este acercamiento y este acuerdo que realiza Frondizi hacia el sector peronista, con el acuerdo y el ofrecimiento de permitirles participar en la organización nacional o en la conducción nacional que le hace al peronismo, Frondizi que llega al triunfo en las elecciones que se realizaron en 1958.
Obviamente que tenemos que adentrarnos en las características del gobierno de Frondizi. Hay una cuestión ahí, El problema que se encontró... sí, que me parece que la tienen que tomar en cuenta porque les va a marcar todo este periodo. A partir del 55 hasta la vuelta a la democracia, vamos a tener prácticamente todos los periodos marcados por las reacciones y el funcionamiento del peronismo. En especial por las actitudes que va a ir tomando Perón a lo largo de esta historia. Esto va a condicionar desde los gobiernos hasta muchas de las cuestiones que se van a dar en relación a las reformas y a las salidas electorales. Fíjense lo que les marcaba Vero con el tema de la división del radicalismo. La división del radicalismo se da visualizando cuál era la postura que debía asumirse frente al peronismo. Es decir, más allá de que Balbín había tenido una postura juntamente con Frondizi, lo que era el bloque de los 44 en ese momento, en relación a la cuestión institucional con el peronismo, la cuestión estratégica a futuro parte de la relación con el peronismo. Es decir, lo que les marcaba a Verónica, que era la postura de Frondizi, y lo que era la postura de lo que iba a ser después el radicalismo del pueblo. Pero además, la postura de qué decir en relación a la cuestión militar y la proscripción del peronismo. Esto va a ser un tema no menor en la agenda política para esta elección, para la elección del 63 también. ¿Qué respuesta se le daba no solamente a Perón y al partido peronista, sino a la población, a ese electorado que se veía reflejado dentro del peronismo? Y lo que genera toda esta situación, acompañada por algo que empieza a aparecer también y que va a condicionar este periodo, que es el conflicto entre azules y colorados, que se empieza a generar en las distintas posturas del ejército, y cuál es la visión que va a tener el ejército con relación a los procesos democráticos. Todo ello marcado por datos que no son menores. Y cuando hablo de datos que son menores es la realidad internacional. Nosotros vamos a tener en todo este periodo una situación que se desprende desde lo que es la Guerra Fría, a partir de la división del mundo, realmente como se dio, y la postura de Estados Unidos. Ya vamos a ver después lo que pasa con el plan CONINTE, brevemente, CONINTE, la doctrina de seguridad nacional, etcétera, que va a condicionar todo este periodo. Por eso es un periodo muy complejo, donde hay algunos que hablan de que es un periodo de democracias tuteladas, hay algunos que directamente hablan casi de semidemocracias por el tema de la proscripción del peronismo, pero donde hay un juego difícil a veces de comprender a la luz de estos tiempos, donde la democracia entendemos que tiene una fortaleza mucho mayor. Acá es claramente muy débil la situación, ustedes lo van a ver después inclusive en el artículo de Taroncher, cómo se marca y cómo se incide y cuál es la debilidad que el proceso democrático tiene en todo este periodo en nuestro país. Dale, Vero. Perdón, me silencié por el perro que empieza a ladrar. Lo que estábamos hablando entonces era, asumida la presidencia por parte de Frondizi, se encontraba con una doble oposición. Por un lado, estaba determinada, habíamos dicho, por los peronistas que le estaban reclamando a Frondizi el hecho de este engaño en el cual habían sido sometidos, porque ellos le brindaron su apoyo. A raíz de ese apoyo que le había brindado el peronismo fue que Frondizi había accedido al poder y no les estaba permitiendo participar de esta organización nacional, de este gobierno. Por otro lado, obviamente, estaban todos los antiperonistas que precisamente le reclamaban la ilegitimidad a través de la cual había accedido. Todo este caldo a través de lo cual se generó exigía de parte de Frondizi la asunción de medidas para paliar, por un lado, la crisis social y por otro lado, la crisis económica. Para seguir echando
leña al fuego, Frondizi había en su momento, se había manifestado opositor a todas las políticas internacionales que venía aplicando Perón en su momento. En especial, los contratos que había firmado con las petroleras americanas, que había sido oportunamente criticado por Frondizi, y ahora él en el gobierno lo primero que hizo fue volver a refrendar esos contratos, aplicándolos como la única medida que veía para el fortalecimiento de la economía interna, la economía y el posicionamiento frente a los países americanos. Esta disconformidad que generó, por un lado. Por otro lado, el producto de la situación limitada que tomó con respecto a la CGT. Los radicales del pueblo exigían la intervención de la CGT y exigían una mano más dura con respecto a las actitudes que asumían frente a los peronistas, porque, volvemos a decirles, lo miraban a Perón como una figura fascista que estaba, o que había aplicado un totalitarismo y una dictadura. Obviamente que Frondizi no adoptó mano dura con respecto a al sindicalismo imperante. Todas estas medidas económicas que tomó, él aplicó un plan inclusive de obras de infraestructura que iban a significar un beneficio económico a largo plazo, pero que en definitiva terminaron generando el ahogamiento de los sectores agrícolas, de los sectores ganaderos y principalmente también de toda la clase obrera, con lo cual los levantamientos de parte de los trabajadores, producto de esta crisis económica, también se hizo sentir, y la medida que buscó Frondizi para hacer paliar o para volver a lograr el orden interno fue la implementación del plan CONINTES, el plan de conmoción interna del Estado. ¿Qué significó este plan? En realidad era la utilización de las Fuerzas Armadas como el único medio para lograr la seguridad interna. Convocó a las Fuerzas Armadas, les otorgó plenas facultades y la utilización de las medidas que consideraran oportunas las Fuerzas Armadas para lograr la calma interior. A su vez había dispuesto a través de este plan que las mismas policías provinciales iban a estar sometidas a la autoridad y a las disposiciones que las Fuerzas Armadas les determinaran como medidas instructivas para lograr el orden. Y a su vez también había facultado a las Fuerzas Armadas para que detuvieran a la gente e inclusive la llegaran a someter a un juicio bajo las normas de lo que era la justicia castrense. Obviamente que se produjeron detenciones y obviamente que se produjeron juzgamientos. ¿Qué significó este plan CONINTES? En definitiva, la primer puerta que se abre para determinar que las Fuerzas Armadas eran la única vía para lograr la pacificación interna. Esto fue admitido, esto fue ensalzado y esto fue reconocido, haciendo que las Fuerzas Armadas a partir de ese entonces se comenzaran a irrogar el papel de, como les decía, pacificadores, y que generara y justificara el golpe posterior que se iban a gestar. Obviamente que este plan CONINTES estuvo en aplicación prácticamente un año, sí se logró un orden interno, pero fue solamente, como les decía, momentáneo, breve, y el descontento era tan generalizado y la violencia interior que se venía gestando, que hizo desde ya que Frondizi fuera culminado por los jefes de las Fuerzas Armadas, por los tres jefes de cada una de las Fuerzas Armadas, para que renunciara. Frondizi desde ya se mantuvo siempre en su postura, que no iba a renunciar a su mandato constitucional, y consideraba necesario continuar en sus funciones.
Interinamente, a su vez, permitió el reconocimiento, perdón, el llamado a elecciones, porque había que convocar y renovar todo lo que era la parte de las gobernaciones, las provincias, y a su vez también las intendencias. Frondizi convencido que con esto iba a obtener un reconocimiento y un apoyo partidario. Obviamente que estas elecciones desde ya fueron un revés, fueron elecciones que demostraron el descontento popular habido, permitió la primera participación desde el peronismo, y obviamente que cuando las elecciones le fueron adversas, Frondizi comienza a perder su poder, la corte avala la posibilidad de la aplicación de la ley de acefalía en cuanto a que las Fuerzas Armadas desplazaran a Frondizi y se permitiera que el vice, que en ese entonces era Luis María Guido, asumiera sus funciones como tal. Obviamente que Frondizi fue desplazado de la función, se lo llevaron a la isla Martín García detenido, y asume, como les decía, Luis María Guido la presidencia. Lo que ha seguido automáticamente fue directamente anular las elecciones anteriores, declara el cierre definitivo de las funciones de las sesiones del Congreso, y comienza nuevamente, como decía Pachi, a plasmarse el descontento y la división en las mismas filas de las Fuerzas Armadas. Por un lado teníamos a los legalistas o los azules, que estaban encomandados por el general Onganía, que lo que pretendían era la necesidad del restablecimiento electoral del país y un llamado inminente a elecciones. Mientras que por el otro lado estaban los colorados, que precisamente tenían la postura abismalmente opuesta. Es decir, la perpetración de parte de los militares en el poder y consecuentemente la innecesariedad de llamado a comicios hasta tanto no se hubiera logrado el restablecimiento de la calma y la paz interna. Luis María Guido, se produce un enfrentamiento, obviamente que ganan los azules, y Luis María Guido, apoyando esta postura, convoca elecciones para mediados de 1963. En estas elecciones, la figura, podemos decir, que se destacaba y que fue el preponderante, obviamente, fue la Unión Cívica Radical del Pueblo, encabezado por Arturo Illia, que venía precisamente de la mano de la postura opuesta que traía Frondizi. Él era partidario más por el lado de los colorados, él consideraba necesario la proscripción del peronismo, él consideraba necesario aplicar la mano dura con respecto a la CGT y a todos los sindicalistas. Lo que hace Illia es directamente intervenir la CGT y las distintas agremiaciones menores, directamente anula todas las leyes gremiales, y obviamente que respecto a la postura internacional lo que hace es anular los contratos que había firmado Frondizi con las petroleras extranjeras americanas. Lo que se le plantea a Illia, o el cuestionamiento que se le hace, es que si bien era un hombre por demás honesto, de palabra, y que iba a cumplir todos y cada uno de los compromisos asumidos, era la lentitud en la toma de esas decisiones que no estaban acorde a los tiempos que se estaban viviendo y que requerían una postura mucho mayor, más efectiva y mucho más rápida. De ahí obviamente ustedes saben que se le diera el apodo de la tortuga. Sin perjuicio de eso, Illia era convencido que llegaban por buen rumbo. Él consideraba la necesidad de a poco de eliminar la proscripción del peronismo para lograr un electorado completo y legítimo en un país democrático. Y a su vez había en su momento incluso permitido la participación en Mendoza de las elecciones en las cuales
encabezaba el peronismo. Sin perjuicio de eso, como otra medida que consideró drástica tomar, removió como jefe del ejército a Onganía. Onganía venía siendo visto, si ustedes leen la lectura obligatoria, como se lo llamaba el Mesías. Era la figura que dentro de las Fuerzas Armadas venía a representar la única posibilidad que nosotros íbamos a ver para lograr el restablecimiento de este sistema democrático que se encontraba tan debilitado y de las instituciones que venían perdiendo su capacidad política y representativa. Lo que pasa es que el descontento y los ruidos de un nuevo golpe de Estado se estaban gestando, encabezados desde ya por Onganía. Ilia no los pudo frenar y obviamente se hizo inminente el nuevo golpe encabezado por la Junta de Comandantes. La Junta de Comandantes, encabezados por la... Sí, Sí, mira, a ver, algunas cuestiones me parece, para ir marcando antes de entrar a lo que es la Revolución Argentina y el Estado burocrático autoritario, ¿no? En primer lugar, que el proceso de Frondizi nos deja una cuestión como planteo político, económico y institucional, que fue la aparición del desarrollismo como concepto, ¿no? Hasta ese momento nuestro país, y hoy en día sigue siendo casi rehén, por así decirlo, del modelo agroexportador. Es decir, nosotros hemos tenido toda una construcción basada económica en el modelo agroexportador. ¿Había habido intentos por salir de esa lógica? Muy pocos. La realidad es que había habido muy pocos intentos serios de salir de esto, o en todo caso había habido situaciones en las cuales los diagnósticos habían sido equivocados. Claramente, Frondizi nos marca en su periodo, y les dejo ahí como un concepto para que si lo visualicen, la aparición del desarrollismo como concepto económico, que apuntaba nada más ni nada menos que a generar desarrollo a esas materias primas, esa industria en potencial que nosotros tenemos, que es a partir de nuestras materias primas. Claramente hay una visión en ese sentido que está acompañada por algunas medidas económicas que se dan, la idea de industrializar el país, de aportarle tecnología como una cuestión central. Otro de los puntos que me parece que es interesante marcar de esa época, porque generó además un conflicto, y algo en la lectura ahí, de nuevo algo se marca, la discusión en relación a la educación. Es decir, la aparición de la educación, el concepto de la educación privada. Hubo una fuerte discusión en ese periodo, del enfrentamiento incluso con su hermano Silvio Frondizi, sobre la posibilidad de habilitar la enseñanza privada a ámbitos universitarios también, que generó un debate muy importante en la época, pero que apuntaba a una extensión de lo que era la educación. Se generó un debate muy importante en ese sentido sobre la mercantilización, como le planteaban algunos sectores, de la educación, al habilitar la posibilidad de que desde los sectores privados también se pudiera trabajar en este sentido, pero claramente significó una apertura a lo largo del tiempo de nuevas posibilidades educativas de una manera más interesante, siempre con el control del Estado. Porque esto hay que dejar en claro que el sistema educativo hoy en día sigue siendo un sistema educativo nacional, donde el control de los contenidos y demás está reservado al Estado nacional, sea desde la enseñanza pública, la enseñanza privada y demás. Lo que les marcaba Vero con relación a Guido, me parece una cuestión interesantísima para ver ahí, y para que ustedes lo tomen en cuenta, sobre el funcionamiento de la ley de acefalía. Es decir, más allá de los distintos planteamientos militares que había habido y que había soportado Frondizi, por su política exterior,
por el encuentro con el Che Guevara, por sus posiciones al principio con relación a la Revolución Cubana o no, que también habían cambiado el mapa de América en relación a la cuestión internacional y a la vinculación del ejército y la visión que tenía el ejército con relación a cómo debía accionar a partir de la aparición de ese concepto que en el plan Conintes les decía a Vero, que era el concepto de subversión. Y de subversivo, algo que vamos a ver que se va a repetir permanentemente a partir de esa aparición. Guido, después de la renuncia de Gómez, que había sido el vice de Frondizi, era el vicepresidente de la Cámara de Diputados y tuvo la picardía y habilidad de salir corriendo para prestar juramento ante la Corte, que es el procedimiento que las leyes de acefalía tienen. Y que en cierta manera los militares o el sector militar que había triunfado, que era el que entendía que había que conservar el institucional, permite, condicionando el gobierno a Guido, después de que anule todas las elecciones, para seguir esta situación. Y la llegada de Ilia, a mí me parece que hay algo muy interesante que la lectura que ustedes tienen ahí de Taroncher me parece que lo marca. En primer lugar, ¿cuál era la situación en los distintos lugares de América, como así también de Europa? Nosotros vivíamos o veníamos viviendo un periodo de totalitarismos en muchos lugares. ¿Qué? Esto condicionaba claramente el funcionamiento de los distintos gobiernos y el carácter de esos gobiernos. Y Taroncher marca algo que me parece que es interesante y que me parece que con el paso del tiempo ha terminado siendo un reconocimiento de lo que fue el gobierno de Ilia, porque es una realidad lo que marcaba Verónica. Ilia parecía no responder a lo que eran las demandas de la época. Pero claramente lo que estaba respondiendo, lo que estaba marcando, era una cuestión distinta a la que se estaba planteando en la época. Era una época donde los gobiernos eran totalitarios, donde no había respeto por las instituciones democráticas, donde la institucionalidad no era un valor, donde inclusive la situación, fíjense la situación con los gremios, a partir del bandorismo que apuntaba a la construcción de un peronismo sin Perón, y con un fuerte desarrollo y presencia sindical en el gobierno de Ilia, que hizo que, por ejemplo, prácticamente desconocieran la ley de salario mínimo vital y móvil, muchas de las modificaciones que se hicieron en el sentido de la posibilidad de avanzar en los convenios colectivos de trabajo. Por eso es claro y me parecía que es importante marcar, porque eso que Taroncher marca en la lectura que no se visualiza de Ilia, es la salida institucional que necesitaba o que por ahí hubiera sido lo ideal para el país. Que obviamente era difícil con el peronismo proscripto, con un enfrentamiento permanente entre los sectores sindicales, con un enfrentamiento permanente en los ejércitos y con una postura muy difícil de sostener en términos internacionales. Es decir, la anulación de los contratos petroleros no es una medida menor. ¿Por qué? Porque afectó intereses internacionales. La ley de patentes medicinales, hoy que se discuten tanto de estas cuestiones, o sea, plantear el tema de la ley de patentes medicinales en ese periodo afectaba claramente intereses de las potencias extranjeras. La no participación, o sea, la desautorización que hubo con relación a Onganía, cuando Onganía compromete la participación del ejército en Santo Domingo, y después Ilia lo desautoriza, patentes medicinales, y después Ilia lo desautoriza, y dice, y vuelve esa postura que había tenido el radicalismo con Irigoyen, de que los pueblos son sagrados para los pueblos y que no se puede participar en los conflictos internos de otros lugares. Claramente iban determinando la caída de Ilia. No era una situación menor. Con todo lo que ustedes van a ver en ese artículo, que era la situación de la prensa, realmente es algo que se venía dando en otros lugares, que ahí muy bien lo marca la lectura, y que era un fenómeno nuevo, que era el condicionamiento a partir
de la actuación y la participación de la prensa de todas estas situaciones en algo que se va a empezar a producir, que se va a dar fuertemente en América, que hay una lectura de O'Donnell que es muy buena, que es el autor del concepto y que lo marca para adelante, que es la aparición del Estado burocrático autoritario, que lo vamos a ver a partir de la caída con la Revolución Argentina. Y un dato, un último que me olvidaba, que por eso digo, termina siendo injusto, esto es muy valoración personal, pero termina siendo muy injusto, por ejemplo, el último hito o logro que tenemos de política internacional con relación a Malvinas se da en el año 64, con el gobierno de Ilia, cuando por primera vez la ONU reconoce que hay un conflicto. Se logra ahí, después de más de 100 años, que se reconozca que hay un conflicto internacional de soberanía. Entonces, qué distinta era la situación del país en términos de pensamiento institucional. Y en las lecturas ustedes van a ver cuánto de responsabilidad hay de los sectores, no solamente militares, sino de los sectores políticos, sindicales y de la población en su conjunto, en el hecho de contribuir a esto que hoy lo valoramos, entendemos que ha sido un logro como es la democracia, pero que en ese momento todo se conjugaba para que no valiera 2 pesos. Y que era una carrera permanente por no se sabe bien qué lograr. Todas esas cuestiones terminan signando la caída de Ilia. Claramente, yo siempre digo, Quino, en ese momento, que es uno de los que dibujaba La Tortuga, que años después hace un mea culpa con otros periodistas de esta situación, o las editoriales de Mariano Grondona, vuelvo a decir Mariano Grondona, alguien se va a acordar, así no quedo tan viejo, pero la realidad es que todas estas cuestiones pasaron a nuestro país con responsabilidades compartidas. No solamente la atribución del sector, porque a veces dice el sector militar tuvo que ver con toda esta crisis. Claramente este periodo de democracias tuteladas que se da hasta el 73 tiene una complicidad y una participación muy fuerte de los sectores políticos y sindicales que contribuyen a la inestabilidad. Por eso no es casualidad que lleguemos a esta caída y a la Revolución Argentina con el acceso a Onganía. Dale, Vero, sí. Voy, tengo que abrir. Estoy abierta, perdón, pensé que estaba muteada. Obviamente que sí, es lo que vos decías, la responsabilidad generalizada de todos los sectores, y también tienen que tener en cuenta que los mismos gobiernos aún constitucionales, como yo les decía, convocaban como la única salida inminente a las Fuerzas Armadas para lograr de alguna forma acallar esa sociedad que se había vuelto cada vez más violenta. Por lo tanto, también no es una justificación desde ningún punto de vista, pero fue lo que sí llevó a que la Junta de Comandantes en su momento, cuando realizó el golpe de 1966, encabezando lo que se llamó la Revolución Argentina, se colocara en un papel preeminentemente preponderante y aún determinando la superioridad por sobre encima de la Constitución Nacional. Ustedes recordarán que la Junta de Comandantes, al dictar el golpe, redacta un acta constitutiva a través de la cual determina que la Junta de Comandantes a partir de ese momento representaba el poder político y militar de la nación argentina, y que la Junta de Comandantes era la que iba a dictar un estatuto que a partir de ese momento debía ser observado por todas las autoridades y que se encontraba por sobre encima de la Constitución Nacional. Ese estatuto iba a determinar las funciones que iba a desempeñar el Poder Ejecutivo, y a su vez era la Junta de Comandantes la que o la que en definitiva terminó eligiendo el que iba a revestir las funciones ejecutivas con el cargo de Presidente de la Nación. Ese papel se lo otorgaron al general Onganía,
Y el estatuto que redactaron establecía que el Poder Ejecutivo, en la función del presidente, iba a tener no solo las funciones ejecutivas que se establecían en la Constitución, sino que a su vez también iba a tener las funciones legislativas que la Constitución Nacional le otorgaba a ambas cámaras. A su vez también la misma Junta de Comandantes lo que hace es disolver, remueve de sus cargos a todos los miembros de la Corte y procede a nombrar a los nuevos miembros que iban a integrar el Poder Judicial en el órgano máximo. A su vez también este estatuto lo que establecía era que el Poder Ejecutivo iba a nombrar a todos los gobernadores y que los gobernadores también iban a tener las funciones legislativas que las constituciones provinciales les conferían a los congresos provinciales. Con respecto a los poderes, con respecto al Poder Judicial de menor grado, lo que sí establecía es que los gobernadores iban a tener la facultad en ese entonces de revisar esas funciones por quienes eran ejercidos y en el caso de considerarlos pertinentes iban a ser removidos y sometidos a un enjuiciamiento conforme lo establecieran las magistraturas nacionales. Con lo cual ustedes pueden ver que se estaba irrogando este estatuto una autoridad que por algún lado decía que iba a cumplir la Constitución Nacional, pero en definitiva no hacía más que desvirtuar esa autoridad constitucional porque se las estaba irrogando en la única persona que era el presidente de la Nación, con las amplias facultades que les había conferido. Obviamente que lo que significó esto en cuanto al ámbito social, terminó, no es que se terminaron con todos los movimientos y los levantamientos que se venían produciendo, sino que muy por el contrario, ya estábamos en manos de las actividades subversivas de parte de los civiles que en ese entonces se llega a materializar a través de un hecho que fue clave, que fue el asesinato del general Aramburu. Esto significó que Onganía asumiera una postura más personalista, que inclusive desoyera los altos mandos militares que le estaban impartiendo otro rumbo y generó a que lo obligaran a apartarse de sus funciones producto de esta desobediencia dentro de las mismas filas. Se convocó para cubrir este cargo de presidente al general Leviston, que también estuvo brevemente en funciones y posteriormente asumiera dentro de la misma Revolución Argentina, las funciones el presidente Agustín Lanusse. Fue durante el mandato de Agustín Lanusse donde se vio la necesidad de la reforma o la enmienda de la Constitución Nacional, siempre adecuándola, recuerdan ustedes, a lo establecido por el Estatuto, porque el presidente de la Nación tenía que cumplir principalmente los objetivos de la Revolución Argentina. Esa era la norma máxima que debía ser considerada y que se ubicaba por sobre encima de todas las restantes objetivos que traían en ese entonces. Cuestión que la enmienda constitucional se hacía necesario como primera medida de lograr una continuidad presidencial. Ellos advirtieron que un mandato presidencial de 6 años se había vuelto imposible de cumplimiento, aun cuando no hicieron el mea culpa de advertir que esos imposibilidad de cumplir los 6 años de mandato eran consecuencia de los golpes de Estado que se venían produciendo por parte de las propias fuerzas militares. Sin perjuicio de eso, la enmienda del 72 plantea la reducción a 4 años del mandato presidencial y a su vez establece también la eliminación de la renovación de las cámaras cada 2 años como se venía estableciendo, como una medida de reforzar o apoyar políticamente la
distintas posturas políticas que se venían sosteniendo. Obviamente que esta enmienda que se realiza en 1972 tenía una fecha de vencimiento, podemos decir, ya que se había establecido que iba a estar vigente hasta 1977. Previo a ello se debía convocar a una convención constituyente que ratificara la continuidad de esta enmienda o a una modificación definitiva de la Constitución. Se podrán imaginar que eso debía ocurrir para 1976, pero para ese entonces nos encontrábamos también con otro gobierno de facto, con lo cual ni se llamó a la Convención Constituyente, ni se efectuó ninguna modificación, para lo cual la Constitución Nacional de 1853 supuestamente debió haber vuelto a tener vigencia, porque esta reforma o esta enmienda cayó en desuso, y fue para el año 1983 que volvimos a la constitucionalidad y volvió a estar plenamente vigente recién nuestra Constitución dictada en 1873, con las reformas reconocidas que incluía la de 1857. A partir de acá se convocan a nuevas elecciones, aplicando las dispuestas en la enmienda. Se produce el reconocimiento o el acceso al poder de la fórmula de acámpora, que venía siendo, que venía bajo la línea de Juan Domingo Perón. Perón se encontraba en España y estaba volviendo a la Argentina después de su exilio, con la clara intención de volver a formar lazos y lograr de alguna medida el acceso al gobierno. Esta fórmula de Cámpora Solano Limas asciende a la presidencia. Está poco tiempo en su mandato porque esta vuelta de Perón llevó a que la fórmula de Cámpora renunciara, precisamente para convocar a nuevas elecciones y que pudiera así la fórmula de Perón y Estela Martínez de Perón accediera al gobierno. En concreto, las modificaciones, como ustedes pueden ver, estamos hablando de una reforma o una enmienda constitucional nuevamente emitida por un gobierno de facto, en donde se intentaba, sin seguir ninguno de los canales dispuestos por la Constitución, establecer una modificación. No obstante esto, para las futuras elecciones que se hicieron en el 73, esta enmienda fue tenida en cuenta y por lo tal respetada, porque esta nueva fórmula presidencial iba a permanecer en sus funciones el tiempo establecido por la enmienda, que fue el de 4 años. Pachi, ¿querés agregar algo? Para que no nos queda tanto para centralizar o marcar de todos estos periodos, que es complejo, algunas cuestiones. Reforzar las que iba marcando Vera. Lo del 66 no es un tema menor, chicos. El hecho de la aparición del estatuto. ¿Por qué? A diferencia de todos los golpes de Estado anterior, nosotros en vamos a tener un cambio de condiciones. Esa aparición de un estatuto por sobre la Constitución Nacional se da por primera vez en este golpe de Estado. Nosotros en todos teníamos actas y proclamas, ¿no? Y había una respuesta en relación a eso. En este caso, tenemos una revolución que viene y nos impone un acta con un reglamento que decía que iba a estar por sobre la Constitución Nacional y que interpretaba la Constitución Nacional. Por primera vez nos encontramos además con otro detalle. Todos los golpes venían a reinstalar el cumplimiento de la Constitución, las condiciones políticas, supuestamente a solucionar lo que estaba mal en teoría. Y acá encontramos que hay una modificación también. Eso es lo que les marcaba hoy, la aparición de ese concepto de Estado burocrático autoritario, por el cual lo que se intenta hacer, que después va a pasar también en el 76, es una modificación social. Claramente estos golpes no solo marcan un avance institucional, una interpretación de la Constitución,
un no determinar cuándo. O sea, ¿cuánto iba a durar este golpe? ¿Cuándo se iban a restablecer? Cuando se cumplan los principios de la Revolución Argentina. ¿Y cuándo se iban a cumplir? Cuando se dieran cada uno de esos puntos. Es decir, pasamos a que la vuelta a las elecciones o al sistema democrático no era algo que estuviera cerca, sino que aparece esa idea de Estado burocrático que busca, a partir de conciliar con determinados sectores de la sociedad, que entiende un concepto de la existencia de una burguesía nacional con la cual se tienen que dar esas negociaciones, a instalarse en el poder y modificar toda la cuestión institucional, de organización y hasta social del país. Esto cambia con este golpe, a diferencia de los anteriores, y vamos a ver que en el 76 tenemos otra conceptualización. Está determinado este periodo por algo que no es menor, que es la doctrina de la seguridad nacional. Ustedes recuerden que el hecho de la Guerra Fría, la Revolución Cubana y la aparición en Estados Unidos de la doctrina de la seguridad nacional hacía de que se legitimara la intervención en distintos países bajo la excusa o la justificación de lo que eran las infiltraciones comunistas subversivas que se podían dar en distintos sectores. Esta doctrina de la seguridad nacional es determinante en este periodo. Nosotros en este periodo vamos a tener la intervención y el asesinato en Chile de Salvador Allende, toda la militarización de Latinoamérica, claramente dependiendo de toda otra serie de cuestiones que no logran resolver. La cuestión económica es muy fuerte en nuestro país, del conflicto económico que genera. Evidentemente, la irrupción de ciertas cuestiones sociales, laborales y demás, son sustanciales. Es decir, hacer que se celebraban antes de hacer los 52 años del no fueron hechos menores. Es decir, la fortaleza del movimiento estudiantil post, ¿no? La fortaleza del movimiento sindical que ha habido, el acuerdo mínimo de ciertos sectores políticos para tratar de lograr la salida democrática, son los que terminan de ir limando la situación de esa revolución argentina que busca una salida democrática, como les decía Vero, condicionada. O sea, es la primera reforma que tenemos a través de una enmienda. Nosotros no tenemos estipulado el sistema de enmiendas para modificar la Constitución. Acá ni siquiera se hizo la parodia de una convocatoria o de una convención constituyente, ni el hecho de llamar elecciones para que los partidos políticos elijan a sus representantes, sino que a través de una enmienda, que es un proceso inexistente en nuestra historia constitucional, se logra una modificación que tiene varias características, como yo les decía. Algunas cuestiones tienen nombre y apellido, y es impedir la participación de Perón directamente en las próximas elecciones. El hecho de que tuviera domicilio o residencia en determinado lugar hasta tal fecha. Sabían que Perón no iba a poder participar de esa cuestión. ¿Y por qué rescatamos o por qué se visualiza la enmienda del 72? Porque, como les marcaba Vero, hay muchas de estas cuestiones que van a resultar antecedentes de lo que es la reforma constitucional de 1994. Nosotros en la enmienda del 72 vamos a encontrar la aparición del famoso tercer senador, que va a representar a la minoría, las reducciones de los mandatos, la posibilidad de la reelección en los términos que se da, la elección por voto directo, dejar de lado el colegio electoral. Ustedes, la mayoría, no escucharon hablar jamás del colegio electoral. O sea, se vota y el que saca más votos, salvo por el tema del balotaje, ¿no? Se gana. En la antigüedad, de donde provenimos varios de nosotros, yo no voté nunca con colegio electoral, igual, lo aclaro antes de que me lo digan, pero hasta la elección de 1989, donde Carlos I gana su primer presidencia, se votaba con colegio electoral, con lo cual se elegían los representantes
Y ellos se reunían en colegio electoral y eran los que elegían al presidente, no era a través del voto directo, lo que podía dar lugar a situaciones de tensión que se dieron. O sea, Alfonsín, por ejemplo, en el 83 termina siendo elegido, pero por un porcentaje mucho menor en el colegio electoral que por el que se había sacado en las urnas. El caso de la elección de Ilia fue un tema conflictivo, pero esto se había dado en varias situaciones. Entonces, esa enmienda del 72, ¿por qué la visualizamos además? Porque además de configurar la salida democrática de ese periodo, termina generando toda una serie de antecedentes constitucionales que vamos a ver incorporados en la reforma de 1994. Y además porque claramente lo que va a terminar de marcar es la influencia que ha tenido el peronismo en este periodo, y me parece que la figura de Perón, yo creo más allá de la cuestión, muchas de las cuestiones institucionales que se pueden discutir en este periodo, hay toda una construcción en el espacio político, tanto por izquierda como por derecha del peronismo, que va a terminar condicionando esta salida democrática, y bueno, y va a dar lugar a muchas otras cuestiones que las van a ver seguramente en la próxima clase con Alfonsina. Pero por ahí marcar estas cuestiones que son centrales, que tienen que ver ustedes, ahí, yo no me acuerdo si está la lectura en esta parte, donde se hace referencia, por ejemplo, a la situación universitaria durante la Revolución Argentina, que es una lectura que muchas veces se pregunta y que tiene que ver con las consecuencias de la situación, con lo que fue la Noche de los Bastones Largos, cómo fue la situación en Mar del Plata y demás, pero no la estoy viendo, así que la lectura, no desesperen porque le estoy hablando de algo que no está finalmente. Pero bueno, me parece que la lectura de Taronché y la de Novaro son lecturas amplias, que marcan la periodicidad y que van a tener que encontrar todos esos puntos que se van dando en un periodo muy, insisto, muy complejo de entender, de dividir, de compartimentarlo, porque los cambios y transformaciones que se dieron fueron permanentes. No fueron las de 5 presidentes en una semana, pero realmente teníamos una gran cantidad de cambios muy sustanciales y muy condicionados por algunas cuestiones que tienen que ver con lo internacional. Por eso aparecen estos conceptos, donde es mucho más profundo hablar de ese tipo de modificaciones, porque las modificaciones incidieron, o las búsquedas de modificaciones que había a través de esa revolución, iban más allá de lo institucional, de las modificaciones en cuanto a leyes y demás. No son, increíblemente, por ejemplo, en el periodo de la Revolución Argentina tenemos una de las modificaciones del viejo Código Civil más sustanciales. Entonces, bueno, hay toda una serie de movimientos en este periodo que hacen que sea complejo hasta para seguirlo. ¿Dudas, preguntas, conmociones que tengan? Miren que nos queda nada, nos queda una clase después. Yo tengo una duda de la lectura obligatoria, Dale, Flor. que decía que con la Revolución Libertadora cambiaron algunas cosas, y una de esas es que se invierte el rol entre Estado y partidos, como que la autoridad estatal pierde poder. Y dice que Perón, cuanto más se involucraba en los asuntos sociales, el poder del Estado más se debilitaba. Y no entendía bien por qué fue eso. A ver, acá hay una concepción del Estado que es muy, muy distinta con relación al peronismo, y que tiene que ver con un fenómeno por el cual muchos, ustedes van a encontrar gran cantidad de diferenciaciones y de definiciones con relación a el peronismo como ideología política, es decir, desde los que lo asimilan a un fascismo, a un totalitarismo, algunos hablan de un populismo. Vamos a encontrar muchas definiciones en relación a esto. Lo que sí había una claridad en cuanto a que partido y Estado eran una misma cosa. El líder del partido era el líder del Estado, y esto configuró
Perón durante todo ese periodo. Es algo que el peronismo lo mantiene. Ustedes van a ver que hoy en día, por ejemplo, el presidente, más allá de la discusión que se puede dar sobre quién conduce realmente, pero el líder del partido peronista hoy en día es Alberto Fernández, y es él quien conduce el Estado. Pasó lo mismo con Menem, pasó lo mismo con Néstor, y con Perón pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre a partir de la Revolución Libertadora? La Revolución Libertadora lo que pretende es romper ese esquema. Lo pretende romper a lo bruto, no hay otra forma de decirlo casi. Porque lo que pretenden es desguazar y sacar de raíz algo que estaba enraizado. El peronismo claramente había tenido un proceso de construcción política que había dado sus resultados, sin hacer juicios de valoración de estas cuestiones. Pero es imposible desconocer la existencia del peronismo. La Revolución Libertadora viene a pretender barrer con esa situación, a partir de un modelo, el primer modelo, que es el que finalmente no fracasa, de establecer un liderazgo, o pretendiendo establecer un liderazgo por la fuerza, donde Estado, partido militar y eso sean una sola cosa, lo cual finalmente fracasa y se tiene que dar la salida electoral. Pero lo que tenéis que entender es eso. Perón había penetrado todas esas cuestiones a partir de las políticas sociales. Y nosotros vamos a ver que todo este periodo, por eso es interesante, la influencia de Perón va a ser determinante. Miren, chicos, si uno ve hasta la correspondencia de la época, por derecha y por izquierda, o sea, la construcción de los distintos sectores durante este periodo, Perón es determinante. El condicionamiento en participar o no de las elecciones, si vuelvo o no vuelvo al país, el conflicto que después tiene con el sector sindical, especialmente con Bandor, quien termina siendo después asesinado, que pretendía la construcción de un sindicalismo o un peronismo sin Perón. Es decir, es determinante todo este periodo. Desconocer la gravitación y la incidencia del peronismo en todo este periodo es imposible. Y lo que hay que tener claro es que el esquema de control y de manejo del poder de Perón es un esquema castrense. A ver, Perón es un presidente elegido democráticamente, pero que tiene una conformación de la construcción del poder y una formación él militar. Y así ejerció el poder. Esto es no menor. El verticalismo no es una cuestión que se discuta en el peronismo. De hecho, el peronismo lo ve como una virtud, cuando otros sectores políticos cuestionan el verticalismo. Bueno, esto es una cuestión central para ver y entender cómo se da el manejo de poder antes y después de la Revolución Libertadora. Genial, gracias. ¿Alguien más? ¿Es abrumador la cantidad de conceptos? Sí, sí, es abrumador. No. Lo que pasa es que la lectura obligatoria es tan clara con respecto a la postura que asume el peronismo en todo este proyecto. Y describe, como lo llama Novaro, el juego del peronismo, que evidentemente lo tienen bien identificado. Además, Novaro, la lectura de Novaro tiene algo de la colección esta que tenemos muchos de los textos que pertenecen a esta colección de historia del editorial Siglo XXI. A diferencia de Novaro, es alguien que escribe, hoy lo pueden leer en varios diarios editoriales y demás, a diferencia de Hilda Sábato, que les resulta muy complejo, y lo sabemos, Novaro tiene una lectura que es muy lisa, muy llana, muy hasta actual en la forma de escribir, y quizás hasta menos académica. Por eso esta lectura no es casual que para este periodo que es tan complicado y tan largo sea la de Novaro, porque si bien son unas cuantas hojitas, es algo bastante fácil de
de llevar, y van a ver si no la han leído que les va a resultar así. Bueno, no sé si estamos en duda o estamos en deuda, pero espero que les haya quedado claro. Insisto, nos queda una sola clase. Después, más allá de los talleres, sí, el locro estaba muy bueno, me salió bien. Porque preguntan. Sí. Así que, bueno, cualquier duda que tengan, no duden en preguntar. Sabemos que queda poco, que tienen bastante, que vienen con otras materias, pero bueno, traten de hacer hincapié. El hecho de esto de la jerarquización de contenidos, a diferencia de otros cuatrimestres, yo sé que a veces por ahí lo ven como una desventaja, pero es algo mucho más claro y que les va a permitir llegar mejor. Los temas centrales tienen todos hasta microclases grabadas, y traten de visualizar estas cuestiones complejas que son nudos centrales del periodo, hasta llegar a la última clase, que también es bastante la Francisco, cantidad de contenidos. Sí. hola, buenas tardes. Una consulta. ¿Por qué el socialismo no se ve como un referente dentro de todos basta? ¿Vos me estás pidiendo Por que ejemplo, opine? Palacios. ¿Eh? ¿Vos me estás pidiendo que opine? Mira, yo creo que hay una cuestión que se da en términos históricos en Argentina. Argentina tiene una composición, una conformación política distinta a la que han tenido otros países con esquemas políticos mucho más clásicos. Esto hizo que, por ejemplo, el socialismo y la aparición del socialismo se diera poco después que la aparición del radicalismo, que en cierta manera representaban en sus inicios sectores políticos similares en cuanto a la representación de la inmigración. Y después creo que el peronismo, y especialmente Perón, hace una lectura de lo que es el cambio demográfico y social que sufre la Argentina en el periodo de la restauración conservadora, que hace que le dé un tinte social al movimiento en sus inicios, y que haya terminado de opacar cualquier posibilidad de irrupción del socialismo o de fortalecimiento del socialismo. Me parece que pasa por ahí, por eso digo, nosotros tenemos una conformación política no tradicional. No es casualidad que el peronismo sea uno de los fenómenos más estudiados por investigadores, sociólogos extranjeros de nuestro país. Es un fenómeno muy argentino. O sea, que es como explicar, yo siempre digo, la mayoría de los países tienen partidos políticos clásicos con estructuras mucho más clásicas. O sea, uno sabe si ganan los demócratas qué va a pasar, si ganan los republicanos qué va a pasar en determinadas cuestiones. Lo mismo pasa en Inglaterra, lo mismo pasa en los distintos lugares de Europa y demás. Acá la política, el movimentismo que Perón logra introducir en la política argentina, hace que en ese mismo arco ideológico hayan estado él en una primera etapa, él en su vuelta en el 73, que haya estado Firmenich y López Rega, que haya estado Menem, que haya estado Néstor, que haya estado, y que está Alberto. O sea, es la verdad que ideológicamente es muy argentino. En aquella época sí se reconoce como un triunfo del socialismo, podemos decir, la introducción del artículo 14 bis, porque cuando vas precisamente a la convención reformadora, al no haber estado participando el peronismo, fueron los socialistas los que hicieron plenamente fuerza para que se mantenga el reconocimiento de esos derechos sociales que no habían sido contemplados en la Constitución originariamente. Y por eso se introducen todas esas garantías. Yo tenía a Vero a Palacios como referente de ese socialismo, y que en algún punto como que Perón absorbió esa ideología o como que la tomó como propia, ¿se entiende? Esa era mi duda. Lo que pasa es que ahí tenés una cuestión. Vos fíjate que después de la gran mayoría de los proyectos, inclusive que son impulsados durante los gobiernos radicales, son producto del trabajo, en muchos casos, del socialismo.
Lo que pasa es que la restauración conservadora, cuando barre con eso, hizo que Perón interpretara muy bien la realidad y retomara todas esas cuestiones. O sea, la habilidad política de Perón es una cuestión totalmente innegable. Y ojalá algún día, seguramente la historia hará actos de justicia con Palacios. Palacios ha sido legislativamente uno de los grandes legisladores y referentes que ha tenido nuestro país. Pero bueno, pasa como con muchos excelentes legisladores que ha habido, que se pierden a veces en el mar de la discusión política extremizada como la tiene nuestro país. Nosotros, a veces, la gente, yo digo, se va tanto a los extremos que se termina chocando. Exacto. Entonces, me parece que pasa por eso, pero sin duda Palacio es un referente que algún día adquirirá por ahí la dimensión o no, que muchos han logrado con el paso del tiempo. O sea, nosotros hoy estamos hablando de muchas cuestiones que hace no tantos años no se hablaba de la misma manera y que la historia ha ido revisándolas. Ok, gracias. No hay por qué. Que estudie Estefano, así después no nos enloquecen, por favor. Está acá al lado, no, está estudiando. Está muy bien. Que se ponga en la cámara, si lo conocemos. Ay, le da vergüenza. Acá al lado mío, pero a él le da vergüenza. ¿Ninguna pregunta más? Que lo venza, va a tener que vencerlo. Y sí, ya lo creo. Las caras que te hace, por Dios. Ni me imagino lo que te debe estar diciendo. De todo. Bueno, nos estamos viendo entonces. Pobre Estefano. Nos vemos mañana en el taller. A mí me agarra insomnio, es un santo, a mí me agarra insomnio porque soy vieja, a las 2 de la mañana y no me puedo dormir. Voy y lo despierto, digo, Estefi, dice, ¿qué más? Nos ponemos a estudiar que no tengo sueño, dale más. Y se levanta y estudia. Yo creo que nació para soportarme este chico. Está buena la autocrítica, está buena. Sí, bueno, siempre. Nos vemos mañana con los que estén en el taller y si no el lunes que viene. Hasta mañana, gracias. Un saludo. Adiós. Te quiero.